Desde los 880 kHz de Radio El Pensamiento, emisora piloto de la gran radiocadena de Oro, presentamos 60 minutos con Javier Reyes, noticias, comentarios, un momento con usted y el mundo. Cadena de Oro. Saludos amigos Radio Escucha, bienvenidos a nuestra audición de este día miércoles 12 de septiembre del año 2018. Esta va a ser la última transmisión de la semana. Radio El Pensamiento decidió que los días 14 y 15 de septiembre no vamos a trabajar, son feriados nacionales. Por tanto, vamos a tomar descanso. Sin embargo, pues vamos a aprovechar la audición que tenemos el día de hoy para dos cosas: para informar las noticias que han ocurrido hasta ahora, y en segundo lugar para tener la transmisión de la sesión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, que está atrasada. Ya son las 12:53 y la sesión no ha comenzado, fue convocada para las 12:30 en punto. Bueno, así es la OEA. Nos dicen que es que están negociando el documento y la forma en que va a ocurrir. Hay mucha presión de parte de un grupo de países encabezados por Venezuela y Nicaragua para que se frustre la aprobación de un proyecto de resolución que cuenta con los votos necesarios. Pero bueno, así son estas cosas realmente. En primer lugar, el gobierno de Estados Unidos acaba de publicar a través de su embajada en Managua un comunicado en el que asegura que las misiones de Estados Unidos realizan su labor diplomática en ambientes difíciles alrededor del mundo. A pesar de que Nicaragua aún no ha regresado a la normalidad debido a la campaña de violencia e intimidación del gobierno de Daniel Ortega, el Departamento de Estado, luego de establecer protocolos para abordar los crecientes problemas de seguridad, ha levantado el estatus de salida obligada efectiva el 12 de septiembre, que permite el retorno del personal norteamericano y sus familiares a Nicaragua. Como dijo el vicepresidente Mike Pence, en Nicaragua el gobierno de Ortega está virtualmente librando una guerra contra la Iglesia Católica y contra los que piden democracia y diálogo nacional. Estados Unidos apoya al pueblo nicaragüense, su voz debe ser escuchada. Los Estados Unidos se mantienen al lado del pueblo de Nicaragua, incluyendo los miembros del partido Frente Sandinista, que piden el regreso de la paz y la democracia mediante la realización de elecciones libres, justas y transparentes. Apoyamos el proceso de diálogo nacional liderado por la Iglesia Católica y llamamos nuevamente al gobierno de Ortega a retomar dicho proceso. Nuestras recomendaciones de viaje a Nicaragua se mantienen vigentes en el nivel 3. El Departamento de Estado continúa recomendando encarecidamente a los viajeros norteamericanos a que se abstengan de viajar a Nicaragua debido a la agitación social, la arbitraria aplicación de las leyes, la criminalidad y la limitada disponibilidad de los servicios de salud. Alentamos a los ciudadanos estadounidenses que viajan al exterior a que registren sus planes de viaje en el programa de registro del viajero inteligente stp.state.gov, a fin de que puedan recibir información importante sobre su destino, incluyendo alertas oportunas y actualizaciones de recomendaciones de viaje. Repetimos, el gobierno de Estados Unidos acaba de anunciar de que el personal que se había ido de Nicaragua por la emergencia y que inclusive había llevado al cierre de los servicios consulares y de atención solamente en casos de emergencia, ha decidido regresarlos a partir del 12 de septiembre, o sea, el día de hoy. Esto permitirá el retorno del personal norteamericano y sus familiares a Nicaragua, que laboraban antes de que se tomara la decisión de suspender sus labores en Nicaragua temporalmente. El gobierno de Estados Unidos reitera que las misiones de Estados Unidos en el mundo las realizan en ambientes difíciles alrededor del mundo, y que Nicaragua aún no ha regresado a la normalidad debido a la campaña de violencia e intimidación del gobierno de Daniel Ortega, pero que ha decidido, en base a protocolos para abordar los crecientes problemas de seguridad, levantar el estatus de salida obligada
por parte del gobierno de Estados Unidos. O sea, estamos pendientes de ver en qué momento se reanudan las atenciones de los servicios consulares, porque recuerden, hay muchos nicaragüenses que ahora tienen que ir a Costa Rica, a Honduras, a México, a pedir la visa, y eso es complicadísimo, pues, porque no es lo mismo cuando uno lo hace en su país que fuera, y esto ayudará también a eso y a otros problemas que tienen no solo personal norteamericano, sino los nicaragüenses como tal. Ahora, ¿qué está pasando en la Organización de Estados Americanos? Vamos a tener ahorita un rápido vistazo a la señal en vivo de la OEA, para que ustedes vean lo que está ocurriendo. Esta es la señal de la sala del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos. Esto va a comenzar dentro de pocos minutos. Lo que ven es precisamente las misiones que ya están empezando a llegar al lugar de sesiones. No se ha dado una explicación de por qué está atrasada casi media hora la convocatoria. No hemos visto hasta ahora. Entendemos, como ocurrió la última vez o la primera vez que se reunió el Consejo Permanente para abordar el tema nicaragüense, que se trata de negociaciones de última hora. Hubo una reunión en la que se pospuso casi 2 horas, porque el canciller Denis Moncada no había logrado tomar los vuelos adecuados y se apareció ya tarde. O sea, aún así hubo reunión. Posteriormente, con el primer Consejo Permanente hubo atrasos también, pero se debía fundamentalmente a que las negociaciones estaban muy calientes. El gobierno de Nicaragua no quería que se aprobara el grupo de trabajo, lo criticó duramente, y cuando aparecieron 21 votos que no solo aprobaron esta iniciativa de este grupo de países, sino que crearon el grupo como tal, que está funcionando desde su aprobación, el gobierno nicaragüense pues decidió no dejarlos entrar al país, pero ellos siguieron. Hoy este grupo va a presentar su primer informe de qué es lo que ha observado desde el exterior, pero no solo desde el exterior. El grupo de trabajo se ha reunido o ha recibido los embajadores correspondientes, a nicaragüenses, a funcionarios del gobierno de Estados Unidos y de otros gobiernos y personalidades con los cuales han hecho o han acercado a un diagnóstico más claro de lo que pasa en Nicaragua. Vamos a escuchar dentro de poco justamente lo que ocurrió sobre este tema, lo que ellos lograron redactar sobre este tema. Más temprano en la mañana, la embajadora de Argentina en la OEA, que como ustedes saben se ha vuelto una figura muy una persona muy querida, para llamarlo de alguna manera, entre los nicaragüenses, publicó un tuit en su cuenta que dice: esta tarde a las 2:30 horario de Washington, 12:30 hora de Nicaragua, el Consejo Permanente de la OEA se reunirá para escuchar el primer informe del Grupo de Trabajo para Nicaragua, en la que ella es una de las principales figuras, y considerará este proyecto de resolución que retrata el agravamiento de la crisis que vive el país. El Consejo Superior de la Empresa Privada también emitió un pequeño pronunciamiento que dice lo siguiente: desde el inicio de la crisis sociopolítica, el sector privado nicaragüense definió su postura y asumió el compromiso de apoyar a la sociedad civil en la búsqueda de soluciones pacíficas. Insistimos en la urgencia de restablecer el diálogo nacional. Y precisamente uno de los aspectos que trae el documento, la resolución de la Organización de Estados Americanos, es insistir en el diálogo. A ver, el documento que hemos visto el día de que ya está circulando desde ayer, fue básicamente contiene 8 puntos. Las resoluciones dicen lo siguiente: 1, el Grupo de Trabajo para Nicaragua
reafirma su enérgica condena por los actos de violencia, represión y violaciones a los derechos humanos y abusos cometidos por la policía, grupos parapoliciales y otros contra el pueblo de Nicaragua, documentados en los informes recientes de la CIDH y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 2. Urge al gobierno de Nicaragua a tomar medidas inmediatas para investigar las violaciones y abusos documentados en esos informes y tomar medidas efectivas para llevar a los responsables a la justicia y otorgar reparaciones a las víctimas como corresponda, en un marco de respeto al Estado de Derecho. 3. Exhorta al gobierno de Nicaragua a que cumpla con su compromiso de facilitar y brindarle la asistencia necesaria a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y específicamente con el Mecanismo de Seguimiento Especial para Nicaragua, MECENI, y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, GIEI, dándoles acceso y entregándoles la información necesaria para la adecuada implementación de sus mandatos. Lo mismo se otorgará a los departamentos pertinentes de la Secretaría General de la OEA, incluido el Departamento de Cooperación y Observación Electoral, DECO. 4. Expresa su profunda preocupación por la decisión del gobierno de Nicaragua de retirar la invitación a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y urge a que se restablezca la cooperación con esta oficina a fin de que pueda continuar con su constructivo trabajo en el país. 5. Hace un llamado para generar las condiciones para restablecer el diálogo comprometido y de buena fe entre las partes y exhorta al gobierno de Nicaragua para que apoye un calendario electoral acordado conjuntamente en el contexto del proceso de diálogo nacional. 6. Lamenta el rechazo del gobierno de Nicaragua a cooperar con el Consejo Permanente y su grupo de trabajo e insta a que reconsidere esta decisión con vistas a buscar soluciones pacíficas y sostenibles a la situación que se registra en Nicaragua. 7. Hace un llamado a los Estados miembros y observadores a implementar, de conformidad con sus respectivos marcos legales y el derecho internacional aplicable, las medidas apropiadas para coadyuvar al restablecimiento del Estado de Derecho y la protección de los derechos humanos en Nicaragua. 8. Y punto final, expresa la voluntad del Consejo Permanente de continuar dando seguimiento a la situación en Nicaragua y considera todas las medidas posibles para ayudar en búsqueda de soluciones pacíficas y efectivas a la crisis que enfrenta Nicaragua. Es la resolución que hoy se va a discutir y que seguramente será un nuevo escenario de lucha entre el grupo de países que respaldan al gobierno de Nicaragua, que es relativamente pequeño comparado con la mayoría de las naciones que están apoyando a la sociedad civil nicaragüense y a su lucha por hacer de Nicaragua un país mucho más democrático. Bueno, esta es la situación hasta este momento. Tenemos otras informaciones de las que hablaremos, si acaso hay tiempo, en el transcurso de la audición. La familia de Amaya Coppens, una joven belgo-nicaragüense detenida en León el pasado lunes y una de las líderes del movimiento estudiantil, teme que la torturen, un caso que el gobierno de Bélgica sigue de cerca, informó hoy la agencia francesa de prensa. Tengo miedo, sabemos de casos de torturas en las prisiones, dijo a la televisión pública RTBF Diego Coppens, hermano de Amaya, quien estudia el 5º año de medicina en la UNAM de León. Amaya Coppens fue sacada por la fuerza la tarde del lunes de su casa por policías y parapolicías, se denunció ayer mismo. Coppens es hija de un ciudadano belga y una nicaragüense y criada en Nicaragua, considerada que es una de las principales dirigentes del movimiento estudiantil. La madre de la joven, Tamara Zamora, dijo que desconocía el paradero de su hija hasta que oficiales del Chipote le confirmaron su reclusión en ese centro. Su hermano Diego explicó este miércoles a la radio belga La Première que se detiene a mucha gente de manera ilegal por grupos civiles armados cercanos al gobierno. No es ella ni la primera ni la última detenida así. Coppens es de hecho la tercera líder estudiantil capturada de manera arbitraria en la última semana, según lo ha señalado en su cuenta de Twitter el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua, MECENI.
El padre de la joven, que vivió 30 años en Nicaragua antes de volver a Bélgica, dijo este miércoles a la radio La Premier que la había llamado horas antes de caer presa para convencerla de que huyera a Honduras. La familia teme que a la joven se le acuse de terrorismo, ya que hubo una reforma a la ley hecha a la medida y cualquiera es acusado de terrorismo, dijo Frederick Coppens, el padre de la muchacha. La situación alrededor de la joven de origen con doble nacionalidad nicaragüense y belga, pues es una de las nuevas complicaciones que enfrenta hoy el gobierno del presidente Daniel Ortega. El abogado Julio Montenegro, él es parte del equipo de la CPDH, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, dijo hoy que habló durante 5 minutos con el líder del movimiento estudiantil, Edwin Carcache, detenido, y confirmó que este joven tuvo un comportamiento errático durante su primera comparecencia ante un juez en Nicaragua. Confirmó de que el joven ha estado siendo sometido a maltrato psicológico y torturas durante los días que lleva detenido. Lo mantienen únicamente en calzoncillos, dijo el doctor Montenegro, lo mantienen aislado, y en este periodo desde que está preso, lo han llevado en ropa interior a careos con 26 personas, incluyendo el famoso Viper, el Viper. El doctor Montenegro aseguró de que la condición en que se encuentra Carcache es sumamente difícil, que está siendo sometido a procesos de abuso psicológico y que la CPDH denuncia esta situación a nivel nacional e internacional por el tipo de tratamiento que se le está dando a Carcache, según su padre, que ha dado una conferencia de prensa el día de hoy. Al parecer le habrían dado a tomar o inyectado una droga, lo llevaron drogado a la sala del juez el día de ayer. De todo eso estaremos informando a lo largo de esta audición. Mientras se inicia la sesión del Consejo Permanente de Derechos Humanos, pues tenemos más titulares y avances con Alfredo Salinas, pero después del siguiente cambio comercial.
Bien, amigos oyentes de 60 Minutos con Javier Reyes Alba, aquí estamos siempre con esta audición que los que estamos transmitiendo por Facebook Live vamos a empalmar de manera directa con la sesión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA, que se está realizando en Washington, donde se va a tratar el tema de Nicaragua. Por supuesto, se va a plantear la situación de una posible resolución que sea aprobada por este Consejo Permanente y ya empalmamos con la OEA. Convocada a solicitud de la presidenta del Grupo de Trabajo del Consejo Permanente para Nicaragua, mediante nota CP-INF 86518, con el objeto de considerar la situación de Nicaragua y de acuerdo con el orden del día CP-OD 218218, el cual, de no haber observaciones, damos por aprobado. Nicaragua ha solicitado la palabra. Sí, gracias, señora presidenta. Siempre es conveniente que espere para darle, observar si algún Estado solicita la palabra. La delegación del Gobierno de la República de Nicaragua deja sentada su protesta y rechazo por la convocatoria de esta sesión extraordinaria del Consejo Permanente, que no ha sido autorizada ni aprobada por el Estado nicaragüense, para considerar sus asuntos internos. No reconocemos las resoluciones, informes, declaraciones ni las decisiones que se pretendan adoptar durante la misma y consideramos igualmente, como en su momento lo dijimos, no reconocemos la existencia de la comisión del Grupo de Trabajo del Gobierno de los Estados Unidos que se ha creado en este Consejo Permanente. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señor delegado. Tiene el uso de la palabra la delegación de Venezuela. Muchas gracias, señora presidenta. En esta primera intervención nos vamos a referir al tema de la convocatoria de esta sesión extraordinaria del Consejo Permanente. En un segundo momento, tomaremos otra vez la palabra para referirnos al fondo de la materia que abordará esta sesión. Señora presidenta, la República Bolivariana de Venezuela rechaza enérgicamente la convocatoria de un nuevo Consejo Permanente que no cuenta con el consentimiento del Estado concernido, lo cual constituye una peligrosa práctica que atenta contra los principios de la buena fe que deben regir las relaciones entre los Estados, el respeto a la personalidad, la autodeterminación de los pueblos y la no agresión, todos ellos establecidos en la Carta de la OEA. Venezuela expresa su apoyo al pueblo nicaragüense y a su presidente constitucional, Daniel Ortega, ante este nuevo acto de hostigamiento contra un Estado libre e independiente que lucha por el respeto de su soberanía y mantener la paz en su territorio. Si esta organización realmente desea ayudar a Nicaragua, debe cesar de inmediato la presión que están ejerciendo desde el exterior, que tiene como único fin el cambio de las autoridades legítimamente constituidas en ese hermano país. Finalmente, señora presidenta, la República Bolivariana de Venezuela desconocerá por ilegítima toda decisión que pudiese adoptar en esta sesión del Consejo Permanente. Muchísimas gracias, señora presidenta. Gracias, señora delegada. Procederemos ahora al segundo punto del orden del día, que se refiere al informe del Grupo de Trabajo del Consejo Permanente para Nicaragua. El siguiente punto corresponde a la presentación del informe en cumplimiento del mandato contenido en el párrafo resolutivo 4 de la resolución CPRES 1109-18, Grupo de Trabajo para Nicaragua. Este informe fue distribuido ayer a las delegaciones como documento GT-NIC 518. Ofrezco la palabra a la presidenta del Grupo de Trabajo y representante permanente de Canadá, embajadora Jenny May Lotten, para la presentación oral de este informe. Embajadora Lotten, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, señora presidenta, y buenas tardes, colegas. Quisiera comenzar expresando mi más profunda condolencia y los mejores deseos y el pesar de mi gobierno por la triste noticia recibida por el
fallecimiento de la esposa del embajador de Guyana. Lo lamentamos profundamente y queremos extender nuestras condolencias al embajador Senali y a su familia y a los miembros de la delegación de Guyana. Ahora quisiera presentar el informe que fue preparado por el grupo de trabajo. Canadá se enorgullece en servir de copresidente del grupo de trabajo sobre Nicaragua junto con Chile. Y ahora voy a leer el informe para que quede constancia en actas. Este informe del Grupo de Trabajo sobre Nicaragua, el Consejo Permanente de la OEA, presenta un resumen de sus acciones y avances del 13 de agosto al 6 de septiembre de 2018, de conformidad con la resolución CPRES 1109-2175/18. Durante la fase inicial de su mandato, el grupo ha centrado sus actividades en la divulgación, la recopilación de información y el apoyo a los mecanismos de monitoreo existentes. El Grupo de Trabajo sobre Nicaragua fue establecido mediante la resolución del Consejo Permanente CPRS 1109-2175/18, aprobada el 2 de agosto de 2018. Su mandato tiene como objetivo contribuir a la búsqueda de soluciones pacíficas y sostenibles a la evolución de la situación en Nicaragua, incluso a través de consultas con el gobierno de Nicaragua. El Grupo de Trabajo sobre Nicaragua también contribuirá al proceso de diálogo nacional en Nicaragua, incluyendo medidas de apoyo, acompañamiento y verificación en coordinación con los esfuerzos en curso de la organización, el SICA y otros actores regionales e internacionales. Está compuesto por representantes de cada grupo regional y otros Estados miembros comprometidos con los objetivos de la resolución antedicha. La resolución CPRES 1108-2012/18 del 18 de julio de 2018, como sigue: Canadá, Chile, México, Estados Unidos, Brasil, Ecuador, Argentina, Panamá, Costa Rica, Guyana, Perú y Colombia. Motivado por el informe sobre derechos humanos en Nicaragua de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como por la creación del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua, el MECENI, la creación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para Nicaragua y el trabajo del Departamento de Cooperación y Observación Electoral para el fortalecimiento de las instituciones democráticas en Nicaragua. Y aprovechando la visita in situ de los expertos independientes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Consejo Permanente estableció el grupo de trabajo como un mecanismo innovador y ágil para responder a la profunda preocupación expresada por los Estados miembros en la reunión del Consejo Permanente del 2 de agosto de 2018 por el continuo deterioro de la situación en Nicaragua. Además de las preocupaciones expuestas en la resolución, el grupo de trabajo también se basa en la declaración de apoyo al pueblo de Nicaragua de la Asamblea General, AG DEC 97, del 5 de junio de 2018, y la resolución del Consejo Permanente titulada La situación en Nicaragua, CPRES 1108, ya citada, del 18 de julio de 2018. Teniendo en cuenta el marco anterior y de conformidad con las disposiciones de los artículos 12 y 25 del reglamento del Consejo Permanente, el grupo de trabajo hace hincapié en los esfuerzos para apoyar los mecanismos de verificación existentes y para trabajar en coordinación con las acciones en curso de la OEA, el SICA y otros actores regionales e internacionales. En este contexto, las actividades del Grupo de Trabajo para este periodo de informe se centran en buscar la cooperación y el diálogo con el gobierno de Nicaragua, la divulgación del mandato del grupo y en proporcionar apoyo activo a los mecanismos existentes y cuyo financiamiento fueran un compromiso debidamente emprendido por el gobierno de Nicaragua para apoyar el retorno al diálogo pacífico. El Grupo de Trabajo sobre Nicaragua celebró una reunión formal el 17 de agosto de 2018 para establecer el grupo y elegir a Canadá como presidente del Grupo de Trabajo y Chile como vicepresidente y marcar el inicio de las actividades formales del Grupo de Trabajo. En cumplimiento de su mandato de trabajar en coordinación con instituciones claves, el Grupo de Trabajo ha estado activo en esta fase inicial, recopilando información, estableciendo vínculos con interlocutores claves. El Grupo de Trabajo se ha comunicado con una amplia gama de partes interesadas con el objetivo de intercambiar información y explorar canales de cooperación para encontrar soluciones pacíficas a la crisis en Nicaragua. En este contexto, el Grupo de Trabajo se ha reunido y escuchado a el secretario general de la OEA, Luis Almagro, la señora María Claudia Polido, secretaria ejecutiva adjunta de Seguimiento, Promoción y Cooperación Técnica en Derechos Humanos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
la señora Claudia Paz y Paz, representante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. Varios miembros han estado en contacto con el secretario general del Sistema de Integración Centroamericana, Vinicio Cerezo. Por separado, los miembros del grupo de trabajo se contactaron con la oficina del secretario general de la ONU y la oficina de la ACNUR en Nueva York. El 20 de septiembre, el grupo de trabajo se reunirá con Luis Alberto Moreno del Banco Interamericano de Desarrollo. Y los miembros se pondrán en contacto con los directores ejecutivos para recabar sus opiniones. Se ha distribuido una carta a un amplio grupo de partes interesadas para presentar al grupo de trabajo y sus objetivos y para solicitar la opinión de las partes interesadas. De conformidad con la dispuesta resolución CPRS 1109, los miembros del grupo de trabajo continúan aproximándose a la misión permanente de Nicaragua para involucrar al gobierno de Nicaragua. Sin embargo, el grupo de trabajo lamenta que, a pesar de los constantes intentos de contactar a la misión permanente de Nicaragua y de involucrar a sus delegados en las actividades del grupo de trabajo, la misión de Nicaragua aún no ha expresado su disposición a apoyar la resolución CPRS 1109 o el mandato del grupo. El grupo de trabajo sobre Nicaragua seguirá alentando al gobierno de Nicaragua a que reconsidere esta decisión con miras a buscar un compromiso productivo para ayudar a apoyar soluciones pacíficas y sostenibles a la situación en Nicaragua. En un esfuerzo por recopilar información de los interlocutores que no pueden estar presentes en Washington, los miembros del grupo de trabajo solicitaron la colaboración de representaciones diplomáticas en Managua, y seguirán buscando esta colaboración. En reacción a las preocupaciones expresadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tanto a través de comunicados públicos como privados para el grupo de trabajo, que el gobierno de Nicaragua no está brindando apoyo o colaborando productivamente con el GIA, el MECENI y la CIDH, el grupo de trabajo solicitó más información. La CIDH proporcionó una carta en la que se detallan todas las interacciones con el gobierno de Nicaragua, cuyas respuestas aún están pendientes. El 31 de agosto de 2018, el Grupo de Trabajo sobre Nicaragua envió una carta al gobierno de Nicaragua a través de su misión permanente ante la OEA e instó a que respondan a las solicitudes de acceso de la CIDH y anexen una serie de cartas de la CIDH sin respuesta. El Grupo de Trabajo dará seguimiento a esta solicitud durante su próximo periodo de actividad. En el transcurso de 11 reuniones informales, el Grupo de Trabajo ha emitido 2 comunicados. Consistente con el mandato del Grupo de Trabajo, el primero se enfoca en la necesidad de acceso a los mecanismos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el segundo hace explícita la intención de las instituciones interamericanas claves de trabajar juntas para promover un enfoque consistente y consolidado para apoyar la solución pacífica en Nicaragua. El comunicado del 17 de agosto de 2018. El comunicado reitera la voluntad del Grupo de Trabajo de apoyar un diálogo constructivo con el gobierno de Nicaragua para contribuir a la búsqueda de una solución pacífica y sostenible a la situación en este país. Instó al gobierno de Nicaragua a apoyar los esfuerzos del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para facilitar la recopilación de información oficial de las instituciones gubernamentales necesaria para hacer su trabajo y facilitar acceso a los centros de detención para monitorear la situación de los detenidos en el contexto de las recientes manifestaciones. Comunicado del 31 de agosto de 2018. El Grupo de Trabajo sobre Nicaragua y el Secretario General de la OEA emitieron un comunicado conjunto expresando su compromiso de cooperar dentro de sus competencias respectivas para aplicar todos los componentes pertinentes del sistema interamericano para avanzar en un enfoque coherente y eficaz para lograr un diálogo incluyente y útil en Nicaragua lo más rápido posible. También instaron al gobierno de Nicaragua a respetar los acuerdos alcanzados con el MECENI y el GIA para facilitar la recuperación de información oficial de las instituciones gubernamentales necesarias para hacer su trabajo y facilitar el acceso a los centros de detención a fin de controlar la situación de los detenidos en el contexto de las recientes manifestaciones. El Grupo de Trabajo sobre Nicaragua y el Secretario General de la OEA expresaron su profunda preocupación por la decisión del gobierno de Nicaragua de retirar la invitación al grupo de expertos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para que acompañe a la Comisión de Verificación y Seguridad establecida en el marco del Diálogo Nacional y concluir la visita de la ACNUR expulsando a su personal.
Existen abundantes pruebas para concluir que la violencia generalizada continúa, acompañada de un aumento en el número de víctimas y un aumento considerable en los informes de actos de represión e intimidación. El diálogo nacional no se ha reanudado y el gobierno ha declarado su intención de excluir a las partes interesadas indispensables, incluida la Iglesia y los estudiantes. La cooperación del gobierno con los actores internacionales y regionales relevantes se ha deteriorado considerablemente. El grupo de trabajo continuará avanzando en su mandato a lo largo de 3 líneas de actividad claves. 1. Apoyo a los esfuerzos para promover el diálogo y crear las condiciones para que sea exitoso. 2. Continuar los esfuerzos para involucrar al gobierno de Nicaragua para el retorno a un diálogo efectivo. Y 3. Coordinar con las instituciones y agencias interamericanas pertinentes y otros actores a este efecto. El grupo de trabajo presentará un informe actualizado al Consejo Permanente dentro de 30 días. Muchas gracias, colegas, por su atención. Gracias, señora presidenta. Muchas gracias, embajadora Lute. Estamos reconociendo la solicitud de uso de la palabra de Nicaragua. Muchas gracias, señora presidenta. El gobierno de Nicaragua expresa su más enérgico rechazo a la maniobra injerencista del denominado Grupo de Trabajo del Gobierno de los Estados Unidos, en contubernio con algunos países que conforman este Consejo Permanente. Les repetimos y reiteramos una vez más que el Gobierno de Nicaragua no lo reconoce, no existe, y les manifestamos que no tenemos nada que responderles. Exigimos respeto a la soberanía nacional del Estado nicaragüense, a su dignidad como nación libre y soberana en el concierto de las naciones del mundo. Basta ya de seguir atacando al pueblo y gobierno nicaragüense sobre la base de cualquier pretexto, mentira y argucia para desestabilizar al gobierno de reconciliación y unidad nacional, a fin de remover al gobierno legítimamente electo por el pueblo de Nicaragua. A los hermanos países de la región que insisten en asociarse a las directrices norteamericanas golpistas, desestabilizadoras e injerencistas en los asuntos internos de Nicaragua, les invitamos y exhortamos respetuosamente a que cesen su actitud hostil e inamistosa en contra del gobierno de Nicaragua, que es un país amigo de todos ustedes. Es un país amante de la paz y la seguridad internacionales, de respeto a la igualdad soberana de los estados y el derecho a la autodeterminación, sin injerencias externas de ninguna naturaleza. Nicaragua quiere tener relaciones de respeto, relaciones normales con todos los países del mundo, incluyendo los Estados Unidos. Nicaragua, como país pequeño, al igual que David, ha tenido que desafiar al Goliat imperialista con su política expansionista y colonizadora. A guisa de ejemplo y a la sazón, cabe recordar la presencia en el territorio nacional del expansionista y esclavista norteamericano y su falange de filibusteros yanquis, William Walker, que invadió Nicaragua en 1855 y se tomó la ciudad de Granada, y se nombró jefe del ejército de Nicaragua. Posteriormente, entre 1856 y 1857, se autoproclamó como primer mandatario de la nación, obteniendo el inmediato reconocimiento diplomático de Washington y Londres. El señor Walker y su gente cometieron gran cantidad de crímenes contra la población civil nicaragüense de esa época. Su gente se dedicó al saqueo y al pillaje y el incendio de la ciudad de Granada. Lo anterior llama poderosamente la atención por la semejanza y similitud de las actuaciones de los grupos vandálicos en contra del pueblo nicaragüense, cuando son dirigidos y financiados por el gobierno de los Estados Unidos. Se obedece el mismo patrón de la época del expansionismo norteamericano. En 1912, teniendo como excusa la defensa de la vida y propiedades de los norteamericanos, Estados Unidos interviene militarmente en Nicaragua. La intervención norteamericana, iniciada en 1912 y que duró con interrupciones de unos meses hasta 1933, marcaría decisivamente la historia del país y el futuro comportamiento de los grupos políticos opositores. Desde entonces será indispensable para ellos, cuando quieran obtener o conservar el poder, el contar con el apoyo del embajador y el gobierno estadounidense.
La revolución sandinista rompió con este esquema de gobiernos sumisos y este trago amargo aún no ha podido ser asimilado por las diferentes administraciones norteamericanas. Cuando en el 2007 retoma el gobierno de reconciliación nacional el poder, nuestro país se transforma en un baluarte de paz, seguridad y desarrollo, con una tendencia a un crecimiento económico sostenido de cerca del 5.2%, lo que fue reconocido por organismos financieros internacionales. Paralelamente, Nicaragua se convirtió en baluarte importante en el combate a la narcoactividad y el crimen organizado transnacional, con su estrategia de muro de contención y la lucha en contra del terrorismo. Señora Presidenta, Nicaragua seguirá trabajando con esmero y dedicación hacia el pleno restablecimiento de la seguridad en un clima de paz, de convivencia, armonía y reconciliación de la familia nicaragüense, que han sido y son valiosos baluartes del pueblo nicaragüense, que estamos dispuestos a preservar y que han pretendido destruir los grupos golpistas con sus acciones terroristas, asesinatos, secuestros, incendios, torturas, la destrucción y la quema de edificios públicos, entre otras acciones. Lo anterior reveló la existencia de una planificación y organización de grupos extremistas de oposición bajo la supervisión y financiación de un sector extremista del gobierno de los Estados Unidos, cuyo objetivo era y es y sigue siendo la remisión del gobierno legítimamente electo en Nicaragua, lo que denunciamos en este Consejo Permanente. Cabe señalar a la opinión pública internacional que durante 11 años de gobierno nunca se produjo la muerte de ningún manifestante opositor. Sin embargo, estos grupos llamados pacíficos y bien armados, en un par de meses nos han dejado un saldo de 198 nicaragüenses fallecidos, de ellos 22 policías muertos y más de 900 policías heridos y lesionados. Hoy el pueblo nicaragüense clama justicia por estas víctimas del terrorismo, habiéndose recibido la solicitud firmada por 524.363.000 personas que anhelan encontrar a todos los culpables de los crímenes que han entristecido a las familias de nuestro país. La nación nicaragüense, en el pleno ejercicio de su soberanía nacional, hará respetar la Constitución de la República y su ordenamiento jurídico interno. Nicaragua seguirá trabajando por la paz, la seguridad, la prosperidad y el mejoramiento de la economía nicaragüense. Nos anima un espíritu de reconciliación, de unidad y de paz que promueva nuevamente el diálogo entre los nicaragüenses como un preciado legado a las futuras generaciones de nuestro país. Muchas gracias, señora Presidenta. Gracias, señor embajador. Seguidamente procederemos entonces a realizar tomar nota, de la Secretaría del informe realizado y posteriormente pasamos al tercer punto del orden del día, que se refiere a la presentación del proyecto de resolución sobre acontecimientos recientes en Nicaragua, documento CP DOC 544118. En tal sentido, le ofrezco la palabra al embajador Hernán Salinas, representante permanente de Chile y vicepresidente del Grupo de Trabajo del Consejo Permanente para Nicaragua, quien presentará el proyecto de resolución ante este Consejo Permanente. Embajador, tiene la palabra. Perdón, Presidenta, pedía la palabra con anterioridad del embajador de Brasil. Sí, disculpe, ya no nos habíamos percatado que había solicitado la palabra, por lo tanto, en el punto anterior del orden del día le concedemos la palabra, señor embajador. Adelante. Obrigado, señor presidente. Muchas gracias, señor presidente. Muy breve, quiero compartir en nombre del Gobierno de Brasil la profunda preocupación con el deterioro de la situación de los derechos humanos en Nicaragua. Queremos condenar el agravamiento de la violencia en todas sus formas contra la población civil en ese país. En particular, lamentamos el asesinato el 23 de julio último de Rainera Gabriela Lima, de ciudad brasileña, y hacemos un seguimiento de situación para poder identificar y punir a quienes han sido responsables de su asesinato.
Brasil lamenta profundamente las restricciones impuestas a los trabajos de los mecanismos de derechos humanos de la organización. Creemos que dicho apoyo es fruto de una invitación del gobierno y traduce en términos concretos el compromiso que asumimos los Estados miembros de respeto a la democracia y de procura de la justicia. Señor presidente, en este sentido, apoyamos el proyecto de resolución que se presentará en esta sesión y solamente mediante el diálogo y la cooperación en materia de derechos humanos podremos generar soluciones democráticas y sustentables a la crisis nicaragüense, especialmente en beneficio del pueblo del país. Gracias. Gracias, señor embajador. Y retomando este punto del orden del día, sugerimos de nuevo tomar nota del informe presentado por la embajadora Lotem y lo damos por conocido. Seguidamente le cedemos la palabra al embajador de Chile. Gracias, señora presidenta. Teniendo presente la situación descrita en Nicaragua por el informe del Grupo de Trabajo para Nicaragua del Consejo Permanente, que ya ha sido expuesto, la delegación de Chile viene en representación del Grupo de Trabajo para Nicaragua al Consejo Permanente y patrocinadores. Vienen a presentar el proyecto de resolución titulado sobre acontecimientos recientes en Nicaragua, CP/DOC 5441/18. Este proyecto de resolución tiene presente los diversos instrumentos interamericanos, en particular en materia de derechos humanos y protección de la democracia representativa, las diversas declaraciones y resoluciones sobre Nicaragua emitidas por la Asamblea General y el Consejo Permanente, como asimismo releva los trabajos y actividades desarrolladas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y del Alto Comisionado de Derechos Humanos y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. En su parte resolutiva, el proyecto de resolución fundamentalmente establece: primero, condena los actos de violencia y represión, violaciones a los derechos humanos y abusos cometidos por la policía, grupos parapoliciales y otros contra el pueblo de Nicaragua, y urge al gobierno de Nicaragua para investigar dichas violaciones y abusos en orden a llevar a los responsables a la justicia y reparaciones a las víctimas. Segundo, exhorta al gobierno de Nicaragua para cooperar con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y específicamente con los mecanismos como el MECENI y el Grupo Intergubernamental de Expertos, como con los departamentos pertinentes de la Secretaría General y en particular con el DECO. En tercer lugar, hace un llamado al gobierno de Nicaragua para restablecer de buena fe el proceso de diálogo comprometido y apoyar un calendario electoral acordado dentro del contexto de ese diálogo. En cuarto lugar, se lamenta la falta de cooperación con el Consejo Permanente y su grupo de trabajo y se insta al gobierno de Nicaragua a reconsiderar esa decisión en orden a buscar soluciones pacíficas y sostenibles en ese país. En quinto lugar, hace un llamado a que los Estados miembros y observadores, de conformidad a su legislación interna y al derecho internacional, a implementar medidas apropiadas para el restablecimiento del Estado de Derecho y de la protección de los derechos humanos en Nicaragua. Y sexto, se señala, ¿no es cierto?, la necesidad de hacer un seguimiento de esta resolución. Muchas gracias, señora Presidenta. Con gusto, señor embajador. Hemos recibido, tiene el uso de la palabra, la delegación de Nicaragua. Gracias, señora Presidenta, a pesar de que la había pedido con anterioridad. En primer término, se toma nota de todo lo actuado en el Consejo Permanente, es decir, para que conten las actas también la posición planteada por el gobierno de Nicaragua. Con respecto al proyecto de resolución, Nicaragua va a solicitar que sea sometida a votación nominal. Gracias, señora Presidenta.
Antes que procedamos a esta votación solicitada, quisiera hacer de conocimiento, de lo cual tomamos nota, esta solicitud del gobierno de Nicaragua, de la delegación. La presidencia quiere hacer de conocimiento que las enmiendas, que hay unas enmiendas presentadas por una delegación y tendríamos que tomarlas en consideración antes de entrar a votación de la resolución. De tal manera que quisiera la palabra para que nos pronunciáramos sobre esas enmiendas presentadas y que han sido circuladas también por la delegación de Uruguay hoy a las 2:01 de la tarde, de tal manera que sí le cedemos a Uruguay la presentación de sus enmiendas para que las conozca la sala. Muchas gracias, señora presidenta. Antes que nada, queremos sumarnos a las condolencias al estimado señor embajador Riyad Insalani y a su familia. Si me permite, señora presidenta, también quizás recordar los sucesos del 11 de septiembre y a las víctimas de dichos sucesos. Uruguay quiere comenzar su intervención destacando su seria preocupación por la situación en Nicaragua. Habiendo dicho eso, Uruguay presentó algunas sugerencias de modificaciones al proyecto de resolución distribuido el día de ayer. Y si me permiten, voy a hacer una breve presentación, señora presidenta, de dichas sugerencias. Entiendo que ya las tienen las delegaciones en la pantalla. Las presentamos en idioma español, que es nuestro idioma. Solicitamos a la Secretaría y obviamente en la medida de las posibilidades que se puedan traducir a la mayor brevedad, estaremos muy agradecidos. Y Uruguay lo hace también en el entendido de que desea acompañar este proyecto de resolución, pero al mismo tiempo nuestra capital entiende que quizás hay algunas redacciones que podrían también ayudar y facilitar a mejorar el contenido del texto. En ese sentido, señora presidenta, y siendo lo más breve posible, con relación a la parte preambular, entendemos que en el párrafo primero se hace referencia a la Carta de la OEA y a distintos instrumentos interamericanos. Y en el párrafo segundo se vuelve a reiterar uno de esos instrumentos que nos parece que quizás a los efectos de dar también cierta equidad a los demás, nos parece reiterativo y que no sería necesario. Y quizás recordando a un estimado colega que ocupó ese sillón en la presidencia cuando hablaba de economía procesal, nos parece que quizás no es necesario reiterar lo que se supone son compromisos y obligaciones de todos los Estados miembros. Y en ese sentido lo que propuso Uruguay sería que en el primer párrafo se haga una referencia a la Carta de la OEA y a los demás instrumentos jurídicos del sistema interamericano, de los que Nicaragua es parte, y se podría eliminar el segundo párrafo, que entendemos nos parece que es reiterativo de lo que ya se dice en el primer párrafo. Seguidamente en el cuarto párrafo preambular se habla aquí de tomando nota de la resolución del Consejo, es decir, de este mismo Consejo, no de nosotros, sobre la situación en Nicaragua. Esto mismo se reitera en el párrafo siguiente, donde también se toma nota de la otra resolución que adoptamos aquí en este Consejo para crear el grupo de trabajo. Generalmente uno toma nota de lo que dicen otros, o toma nota de los documentos que no son los que uno aprobó. Diría que, más que tomar nota, podríamos decir recordando, pero no tomar nota de las mismas decisiones que tomamos nosotros. Es un tema menor, pero solamente lo queremos transmitir como sugerencia.
Y ahí no tendríamos más sugerencias, digamos, con relación a la parte preambular. Con relación a la parte resolutiva, en el primer párrafo se habla de reafirmar su enérgica condena. Es un tema formal, pero Uruguay desearía proponer reiterar como verbo en lugar del actualmente propuesto. Con relación al párrafo tercero, señora Presidenta, nuestra Cancillería ha propuesto que en lugar del actual texto del párrafo 3, propuso un nuevo párrafo 3, pero que básicamente toma varios de los elementos del proyecto de párrafo 3 presentado, pero sí hay una diferencia que nos parece importante, que es que, en primer lugar, antes de reiterar o de instar o de solicitar, que reiteremos el apoyo a los organismos que se establecieron, a los mecanismos que se establecieron por parte de la OEA para trabajar en este tema, que claramente son el GIEI, el MECENI, y también hay una iniciativa para el fortalecimiento de las instituciones democráticas que viene de algún tiempo de la Secretaría General. Entonces, nos parecería que quizás una primera referencia a reiterar el apoyo al GIEI, al MECENI y a esta iniciativa para las instituciones democráticas, y luego continuaría el texto básicamente con un texto bastante similar que ustedes lo tienen en pantalla identificado a color. Luego, señora Presidenta, en el párrafo anterior solamente hay un cambio de verbo solamente por cómo viene la frase, es decir, que en lugar de urgir a que se restablezca la cooperación, es una cuestión nada más formal, donde se propone urgirle a restablecer sin demoras la cooperación, y sigue el mismo texto. Con relación al párrafo 5, donde ahí inicialmente se hace un llamado, nosotros propondríamos urgir, porque nos parece que sí, nuestra capital entiende de que el tema del diálogo es fundamental y que realmente querríamos instar a que se retome a la mayor brevedad y en forma urgente ese diálogo entre el Gobierno de Nicaragua y las partes que participan en el mismo. En ese sentido, señora Presidenta, proponemos un texto alternativo con relación a ese párrafo 5 en ese sentido. Con relación al párrafo 6, es una cuestión formal nada más, en la cual proponemos una redacción que es, en lugar de que reconsidere dicha decisión, formalmente proponemos instarle a reconsiderar dicha decisión. Es un tema solamente formal, pero que nos parece que es más conveniente dado la redacción propuesta por los proponentes. Para finalizar, señora Presidenta, nos parece que quizás el párrafo 7 debería eliminarse o al menos buscarse otra redacción, sobre todo porque entendemos se está llamando al diálogo y se está reiterando la solicitud a Nicaragua para volver a la mesa del diálogo nacional. Y en ese sentido, nuestra capital desearía proponer la eliminación de ese párrafo 7 y con relación al párrafo 8 también eliminar la referencia a medidas, siguiendo un poquito lo que decían los textos anteriores que aprobamos, donde fundamentalmente se hacía una referencia al seguimiento de la situación y ayudar en la búsqueda de soluciones pacíficas. Muy brevemente, señora Presidenta, estas son las sugerencias realizadas por Uruguay con la mejor buena fe y para tratar de lograr los mayores apoyos posibles al texto. Muchas gracias. Gracias, embajador. Tiene el uso de la palabra el embajador de México. Gracias, señora Presidenta. Y al ser la primera oportunidad que hago uso de la palabra, quisiera expresar a nombre de mi misión y del Gobierno de México mis más sentidas condolencias por el fallecimiento, el triste fallecimiento de la señora Inzalani. Transmitirle este mensaje a nuestro colega y amigo
al embajador Riyad Insalani y a la misión de Guyana, que pasan por un momento muy, muy triste. Señora Presidenta, yo quiero recordar que desde los meses que he estado yo aquí, en cada iniciativa que se ha tomado sobre distintos temas, y en particular sobre temas complejos, la delegación de Uruguay siempre ha tenido una participación muy activa, constructiva, casi sin excepción, presentando siempre enmiendas, sugerencias constructivas, y que en la mayor parte de esos procesos y la mayor parte de esas sugerencias han sido incorporadas a tales iniciativas. Y en particular recuerdo con mucha apreciación la contribución significativa, constructiva, muy positiva que hiciera Uruguay. Quiero decir en plural, contribuciones, porque fueron una serie de contribuciones muy positivas y muy constructivas que creo que en retrospectiva han ayudado enormemente a darle forma y solidez al grupo de trabajo, justamente en la resolución que creó el grupo de trabajo de Nicaragua. Recuerdo haber estado reunido varias horas con el embajador Cairós y con otros colegas, encontrando la manera de acomodar esas sugerencias que, repito, resultaron a la postre, han resultado a la postre muy positivas. Lamentablemente en esta ocasión las sugerencias de Uruguay, y no entro a hacer ningún juicio de valor sobre su contribución o no, se recibieron, como usted bien señaló, pasadas las 2 de la tarde, y a los promotores de esta iniciativa apenas una hora antes. Y por esa razón, lamentablemente, no estamos en condiciones de considerarlas para incorporarlas en este momento. Hubiera sido deseable que se presentaran con mayor anticipación. Estoy seguro que hubiéramos podido entrar en un diálogo muy constructivo con Uruguay y que hubiéramos encontrado forma de acomodar las preocupaciones del mundo. Cadena de Oro.